Bueno, digamos que me he dedicado a la paleontología durante 40 años y me gusta, digamos, pues todo lo que hace referencia al tema paleontológico en la paleontología ficción, ¿no? Pues no solamente dinosaurios, sino muchos otros bichos que existen en la literatura de ciencia ficción, de paleontología ficción, en el cómic, en el cine, por supuesto. O sea que, bueno, eso es quizá mi único solapamiento así que pueda dar una multidisciplinaridad de alguna forma. Pero bueno, como estamos aquí para algo, que es para ver y oír esta conferencia, creo que lo primero que tenemos que hacer es situar a los dinosaurios en un marco temporal, ¿no? Y lo primero es hacerse la pregunta, bueno, ¿y cuándo han vivido los dinosaurios? Bueno, este es un esquema de estos típicos digamos, que se utilizan tanto para explicar el enorme tiempo que significa la duración de la Tierra y de los seres vivos y de la historia de los seres vivos. Si vemos aquí en este punto 1, tan marcados, vamos a ver estos 4 o 5 hitos. La explosión cámbrica fue hace 540 millones de años y supone la aparición de los linajes principales de animales tal y como los conocemos en la actualidad. Bien, unos 300 millones de años después comienza la era mesozoica, ¿no? Y al comienzo de la era mesozoica encontramos los primeros dinosaurios conocidos, hace unos 230 millones de años. La era mesozoica acaba en un periodo que se llama Cretácico, que es un periodo clave para entender digamos, la evolución y el cambio de biotas. Biotas supongo que es un término que se entiende, ¿no? El conjunto de organismos vivos en un momento y en un lugar determinado, eso es una biota. Y las biotas cambian radicalmente en el Cretácico. Bueno, hay una cosa también que ocurre, y esto se lo dedico a Ana, aunque ella es más de hongos, pero las plantas con flores también le gustan mucho. Las primeras plantas con flores que conocemos tienen 130 millones de años. Y hace unos 66 millones de años ocurre algo realmente que no es una singularidad, porque hay otras más, pero esta es, digamos, una de las extinciones en masa más devastadoras que conocemos, ¿no? Se extinguen multitud de organismos y inmediatamente, incluidos los dinosaurios, no todos los dinosaurios, como vamos a ver, pero casi todos, inmediatamente, digamos que los mamíferos que estábamos allí agazapados, bueno, es una forma de hablar, claro, pero los mamíferos, obviamente, en ese momento hicimos una gran radiación evolutiva, especialmente los mamíferos placentarios, y estos 60 y tantos millones de años representan esa evolución. Y por poner un término a toda esta historia, pues he puesto aquí, hace unos 300.000 años, aparecimos dentro de los mamíferos placentarios nuestra propia especie Homo sapiens. De manera que, una vez que tenemos los dinosaurios situados en el tiempo, vamos a ver qué puntos principales vamos a tratar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, ¿qué es un dinosaurio, ¿no? Lo siguiente es la diversidad, qué diversidad de formas de vida tenían los dinosaurios. El siguiente punto es una cosa muy rápida sobre intentar convenceros de que las aves son dinosaurios especializados y por lo tanto los dinosaurios no se extinguieron totalmente. Valoraremos un poco de la gran extinción KPG, K significa Cretácico, PG Paleógeno, que es el primer nivel de la era terciaria, y ver qué animales sobre todo nos dejaron, ¿no? Y acabaremos con las hipótesis explicativas. Y ya que estoy aquí, me gustaría que, como habrá probablemente mucha gente aquí que le interese todos estos temas de extinciones en masa, informarles, por si alguien no lo sabe, que el miércoles 27 de mayo se va a celebrar aquí en esta misma sala una sesión científica que va a hablar específicamente sobre extinciones en masa, ¿no? Es decir, con la intervención de dos académicos, dos investigadores, dos científicos de esta casa, que tienen mucho que contar
realmente en este tema. No tanto como yo, que hombre, me gusta y le doy, pero no es realmente mi especialidad, ¿no? Apúntense, si les interesa, esta fecha, el miércoles 27 de mayo, porque realmente va a ser absolutamente memorable con estos súper especialistas que van a debatir, bueno, y con el público también, sobre el fenómeno macroevolutivo de las extinciones en masa, que es un fenómeno determinante para explicar la historia de la vida. Bueno, de manera que la primera pregunta es ¿qué es un dinosaurio, ¿no? Desde el señor Darwin, como sabéis, el modelo de la historia de la vida se describe materialmente como un árbol, ¿no? El famoso Tree of Life, es decir, el árbol de la vida. Y esto que veis aquí es un árbol de la vida, una ramita determinada que incluye los principales linajes de vertebrados terrestres, ¿no? Por un lado, son los dos principales. Uno que se llaman sinápsidos, que va a dar lugar a los mamíferos, como estos dos mamíferos que veis aquí, que nos están saludando. Buenas. Y el linaje más estrechamente emparentado con los mamíferos son los reptiles, ¿no? Dentro de los reptiles, las formas más primitivas todavía existentes son los lagartos. Este lagarto, como veis, parece que está saludando, pero en realidad no está saludando. Lo que está haciendo es procurar no quemarse ni los pies ni las manos en un suelo que está ardiendo, porque es un lagarto de desierto duro. No sé cómo estos bichos pueden vivir en un sitio como ese, pero oye, la naturaleza es sorprendente muchas veces. Los lagartos son las formas basales de este linaje de reptiles y están estrechamente emparentados con otro gran linaje que se llaman arcosaurios, ¿no? Dentro de los arcosaurios, las formas todavía vivas, más primitivas, son los cocodrilos. Y los cocodrilos son el grupo más cercanamente emparentado con los dinosaurios, tanto con el conjunto de dinosaurios, ¿no? Tanto en dinosaurios no avianos como dinosaurios avianos. De manera que esta estrella que estoy marcando marca un ancestro común muy próximo entre cocodrilos y dinosaurios. De manera que sabemos dónde están. No sé qué demonios le pasa a este tío. Te estás portando mal, chaval. Bueno, ya hablaremos en casa. Bueno, y una vez que los tenemos, ahora habría que definirlos, cómo son, cómo los identificamos, ¿no? Bueno, yo tengo un pequeño blog de paleobiología, se llama Paleozoología, y en ese pequeño blog pues pongo fotos de fósiles, pongo noticias de descubrimientos, etcétera, lo normal de un blog especializado, ¿no? Y hace algún tiempo puse esta foto, que en realidad es de un ancestro de los cocodrilos del Triásico, es decir, del año La Pera, que se llama Saurosuchus, del Triásico de Argentina, y uno de los colegas del blog me puso: venga, chaval, ¿qué estás diciendo? Esto no es un ancestro de los cocodrilos, esto es un dinosaurio, mira cómo es el cráneo, ¿no? Y en efecto, el cráneo recuerda al de un gran dinosaurio carnívoro, incluso como un tiranosaurio, ¿no? Aunque, bueno, si luego ya vas al detallito ya es otra cuestión. Pero donde no engaña para nada es aquí, en el esqueleto apendicular, porque es en el esqueleto apendicular donde realmente, es decir, el esqueleto de las extremidades, donde realmente se puede definir cómo definimos a los dinosaurios. Para definir qué novedades evolutivas con respecto a la condición ancestral, que recordáis que es básicamente el linaje de los cocodrilos, tienen los dinosaurios, vamos a poner un vídeo que un colega y yo hace unos años realizamos para el Museo del Jurásico de Asturias, de manera que no está destripado del Museo del Jurásico de Asturias, sino que realmente soy uno de los coautores del vídeo. Y ahí vamos. Los dinosaurios como Herrerasaurus se caracterizan por un conjunto de novedades evolutivas propias. Es decir, que no aparecen ni siquiera en organismos próximamente emparentados con ellos, como Prestosuchus, un antepasado de los cocodrilos.
Algunas de estas novedades evolutivas presentes en los dinosaurios, como Herrerasaurus, es tener una mano dotada con 3 dedos, mientras en el reptil no dinosaurio, Prestosuchus, la mano continúa teniendo un número primitivo de dedos, es decir, 5. Otra novedad evolutiva presente en los dinosaurios es poseer un sacro que incorpora 3 o más vértebras, mientras Prestosuchus retiene la condición primitiva, es decir, tener 2 vértebras sacras. La región del esqueleto de la cadera en la que se articula la cabeza del fémur, es decir, el acetábulo, está perforado en los dinosaurios permitiendo una mejor articulación del hueso de la pierna. La condición primitiva en formas como Prestosuchus consiste en tener un acetábulo no perforado. Uno de los huesos del tobillo de los dinosaurios, el astrágalo, presenta una proyección ascendente que lo ancla a los huesos de la pantorrilla. El astrágalo de Prestosuchus es más pequeño y no está unido tan estrechamente a la pantorrilla como en los dinosaurios. Este conjunto de caracteres convierte a los dinosaurios en el grupo de vertebrados con más éxito evolutivo durante el Mesozoico. Por ejemplo, las modificaciones del tobillo, el número de vértebras sacras y la perforación del acetábulo son caracteres directamente implicados en una mejora de las capacidades locomotoras de los dinosaurios respecto a sus ancestros. Bueno, vamos a explicar esto un poquito, ¿no? Porque yo creo que aquí merece la pena pararse un momentín. Fijaros que si vemos el linaje de los cocodrilos tienen un sistema de articulación del pie, que no vamos a describir porque estaríamos un ratillo, muy complicado, ¿no? Lo dejamos ahí, es muy complejo. Y además tienen otra característica, y es que el fémur se sitúa o bien de forma oblicua o bien de forma semierecta, pero nunca verticalizada, ¿no? Nosotros los mamíferos tenemos los fémures verticales, ¿no? Los cocodrilos no los tienen, ¿no? ¿Qué significa esto desde el punto de vista funcional? Pues desde un punto de vista funcional significa que los cocodrilos tienen una gran versatilidad en los tipos diferentes de marchas, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver a un cocodrilo a una velocidad increíble, además arrastrando la tripa por el suelo, ¿no? Como este que veis aquí, ¿no? O bien tiene otro tipo de marcha, que los especialistas llaman el high walk, el paseo alto, algo así, en el cual tanto el fémur como el húmero tienen una disposición, como veis aquí, más o menos oblicua, ¿no? En definitiva, si vemos un cocodrilo en comenzar la marcha, vemos que en principio empieza arrastrando la tripa, inmediatamente pasa al high walk y en un momento determinado es capaz incluso de galopar, ¿no? Eso, yo no sé si sabéis que los cocodrilos galopan, pero los cocodrilos galopan, son realmente algo sorprendentes. De manera que, en definitiva, todos estos caracteres implican una amplia versatilidad de marcha, ¿no? De capacidades locomotoras. Frente a esta condición primitiva, los dinosaurios tienen un sistema de articulación del pie completamente diferente, aparte de los otros caracteres que hemos visto anteriormente en el vídeo, ¿no? Y además se caracteriza porque el fémur se verticaliza, es decir, que se hace exactamente igual que en los mamíferos, y especial como por ejemplo nosotros mismos, ¿no? Esto significa que mientras que los cocodrilos nunca han sido corredores, es decir, tienen una versatilidad muy evidente en los tipos de locomoción, sin embargo, nunca han sido velocistas, es decir, nunca han conseguido ganar una carrera de pura velocidad, mientras que los dinosaurios son velocistas ancestrales, ¿no? Es decir, son
Animales que son capaces de, eran probablemente desde el dinosaurio ancestral, capaces de mantener una velocidad de crucero alta y a buen paso, ¿no? Hace unos años, el colega con el que yo estuve haciendo ese vídeo que hemos visto antes, se le ocurrió un símil que me parece muy acertado: comparar cocodrilos, en la locomoción, cocodrilos y dinosaurios con coches, ¿no? Mientras los cocodrilos se podrían comparar con un todoterreno, los dinosaurios son un coche deportivo, ¿no? Es decir, digamos, no tienen esa versatilidad, pero tienen una capacidad de carrera increíble que además probablemente podrían mantener durante mucho tiempo, porque, como se puede ver aquí en este esquemita de abajo a la izquierda, cambian también muchos de los, no solamente digamos los huesos, sino también músculos, son zonas de inserción, todo ese tipo de estructuras, aparte que también la zona sacra, como acabamos de ver, cambian para dar realmente una máquina que marcha, una máquina que genera una capacidad muy alta, siempre basada en la velocidad y la resistencia, ¿no? Bien, todo esto nos lleva, esta hipótesis, en principio, se puede comprobar viendo cómo podría ser el ancestro común de todos los dinosaurios. Y todas las evidencias que tenemos hasta la fecha, incluso ya cosas mucho más informativas, que cuando hicimos esto también es del Museo del Jurásico de Asturias, pero esta es una reconstrucción hipotética que hicimos hace años para ver cómo sería el dinosaurio ancestral, que está basada en toda una asociación de novedades evolutivas con respecto a la condición ancestral del linaje de los cocodrilos, ¿no? De manera que este dinosaurio ancestral sería un pequeño bípedo, corredor, carnívoro y además con una capacidad de manipulación. Esto significa, fijaros que ancestralmente los dinosaurios probablemente tenían 5 dedos en la mano, pero en términos evolutivos de forma rápida, los dedos 5 y 4 desaparecen de la mano y al final se quedan 3 dedos, ¿no? El pulgar, el índice y el corazón. Y eso son lo que caracteriza básicamente, sobre todo las formas más primitivas de dinosaurios, que son los dinosaurios carnívoros, ¿no? Veremos que a partir de ahí aparecen incluso reversiones del carácter, porque aparecen animales mucho más grandes e incluso cuadrúpedos que vuelven a recuperar los 5 dedos originales, ¿no? Ancestrales. ¿Y cuáles son estos animales? En general, la diversidad de los dinosaurios pertenece a 3 grandes radiaciones adaptativas. Una que se llaman los ornitisquios, que incluye todo formas fitófagas, formas herbívoras. Los sauropodomorfos, que son estos que veis aquí, que también son formas herbívoras. Y, por último, los terópodos, que incluye a los terópodos no avianos y las aves, que incluye a la totalidad de formas carnívoras que conocemos dentro de la diversidad del grupo. Vamos a empezar por ver un poco más en detalle cómo son cada uno de estos linajes de la gran radiación de dinosaurios herbívoros que llamamos ornitisquios. Bueno, estoy seguro que este es un animal que os suena mucho, es el género Stegosaurus, que es súper popular. Yo creo que es una de las estrellas de cine también más reconocidas por ese aspecto tan extraordinario que tiene. Es un animal relativamente grande, de unos 8 o 9 metros por 3 o 4 metros de alto, es decir, que es un animal para nada despreciable de tamaño, y representa la condición primitiva dentro de las formas de dinosaurios que habitualmente se llaman dinosaurios acorazados, ¿no? ¿Qué significa el término dinosaurios acorazados? Pues significa que, aparte, por supuesto, de su esqueleto interno, del endoesqueleto, tienen un exoesqueleto. Este exoesqueleto está formado por toda una serie de huesos de origen dérmico que habitualmente se llaman osteodermos, ¿no? Bueno,
Los estegosaurios se caracterizan por tener dos filas de osteodermos que pueden ser muy diversas y concretamente en este caso digamos, hay una serie de dos filas con elementos alternos de elementos muy grandes, poligonales, y al final dos pares de espinas que debían ser armas por lo menos quizá probablemente defensivas, probablemente potentes, ¿no? Las formas más derivadas, más evolucionadas de dinosaurios acorazados son los que se llaman los anquilosaurios, ¿no? A veces se les ha llamado los tanques del Mesozoico porque son realmente animales súper protegidos. Este quizá no se le note tanto, pero la diferencia con los estegosaurios es que tienen varias filas de osteodermos, ¿no? Algunos de ellos incluso tienen una maza terminal, como el género Ankylosaurus, ¿no? Y si vemos cómo es el cráneo, en el cráneo, incluso los huesos normales, digamos, los huesos normales de cualquier tetrápodo, no se ven porque todo el cráneo está cubierto por osteodermos, ¿no? O sea, el cráneo está súper acorazado, es un mazacote absolutamente increíble, ¿no? Algo también notable de los anquilosaurios es una estructura del sistema respiratorio olfatorio que realmente yo creo que no tiene ningún otro animal conocido, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Fijaros que si lo vemos por dentro, todo esto es posible gracias a las nuevas técnicas de observación de los fósiles, ¿no? Que se hacen con rayos X o incluso con luz sincrotrón, que luego se hacen ayudados, por supuesto, por técnicas informáticas, ¿no? Pero fijaros, estas son las aberturas nasales, los nostrils, las aberturas nasales externas del animal, y fijaros lo intrincado que son todos los pasajes aéreos, los pasajes que conducen finalmente a la región olfativa, que es enorme, ¿no? Eso probablemente significa, si la región olfativa es enorme, significa que los epitelios olfativos serían también probablemente muy extensos y probablemente se puede concluir que digamos, el olfato de estos bichos parecería que sería bastante bueno, ¿no? Otro de los dinosaurios más conocidos es el famosísimo Triceratops, que pertenece al grupo de los que se llaman ceratopsios, que se caracterizan por tener una plataforma en la parte posterior del cráneo, cuernos encima de los ojos y la nariz, y además un hueso adicional, un carácter único, lo que se llama en sistemática filogenética una autapomorfía, es decir, algo que no tiene ningún otro animal conocido, que es un hueso por delante, insisto, de los maxilares, de los premaxilares, perdón, eran estos huesos de aquí, del bigote, o no del bigote, pero vamos, de por aquí, que se llaman rostrales, ¿no? Y esto es, fijaros que con otro hueso parecido, pero que tiene una condición más primitiva dentro de ornitisquios, formaría una especie de pico de loro, ¿no? Si eso lo añadimos a una dentición realmente muy eficiente, estos bichos serán unas máquinas de comer alimentos vegetales realmente muy notables. Aparte que son unos bichos enormes, ¿no? También las especies más grandes de Triceratops tienen esto como 9 metros de longitud, 9, 10, hasta 4 metros de alto, es decir, un bicharraco realmente impresionante. Pero sin duda, digamos, los dinosaurios herbívoros con una capacidad, con baterías dentales y probablemente con una mecánica masticatoria más sofisticada, son los ornitópodos, ¿no? Este es el género Iguanodon, que es un género súper conocido, es decir, que es uno de los bichos, casi podríamos decir que lo conocemos como un bicho actual, pero no tanto, pero es que es prácticamente toda Europa occidental, en un tiempo de hace aproximadamente unos 130 millones de años, está lleno de estos bichos, ¿no? A veces en Bélgica, a finales del siglo XIX, se encontraron como 25 esqueletos completos, ¿no? O sea, algo realmente espectacular. Y en España, por ejemplo, es el dinosaurio más abundante con diferencia. Tenemos bichos bastante completitos también. Bueno,
Y es un bicho además también conocido en el cine, ¿no? No sé si habéis visto una película de Walt Disney que se llama Dinosaurio, del año 2000, que los protagonistas son iguanodon, ¿no? Es iguanodóntidos, ¿no? Es realmente una cosa muy sorprendente, sobre todo porque, bueno, eso no me voy a liar. Pero lo que sí me gustaría señalar cómo Hollywood hace lo que quiere, que está en su derecho de hacer lo que quiera, por supuesto, pero le añade a Iguanodon toda una serie, una línea de no sé si son osteodermos o escamas dérmicas que no nos consta que tuvieran, ¿no? Pero bueno, eso le da al bicho quizá un aspecto así como más draconiano, ¿no? Más así, como más disneyano probablemente, ¿no? Bueno, y a lo que íbamos es el aparato masticador de estos animales es realmente una maravilla. Claro, todos estamos acostumbrados a ver a una vaca masticando, y esto nos parece, aparte que a mí me encantan las vacas y todos los productos lácteos en general, pero fijaros cómo una vaca o un camello tiene una masticación muy típica que implica un desplazamiento de la mandíbula inferior con respecto al cráneo, ¿no? Un desplazamiento lateral, que los primates también lo podemos hacer. Bueno, esto no lo podían hacer los dinosaurios, además no tenían articulaciones para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Pero sin embargo, estos ornitópodos desarrollaron un sistema de masticación completamente diferente, pero que probablemente es tan eficaz como la de una vaca o un camello. Vamos a ver cómo es. Se llama la masticación pleurocinética y básicamente consiste en que la mandíbula inferior se levanta, es decir, cierra las fauces y al levantarse lo que hace es girar los maxilares, ¿no? Donde están los dientes superiores. Vamos a verlo en una reconstrucción ahora un poco más de detalle. Fijaros cómo la mandíbula inferior se levanta y desplaza a los maxilares lateralmente, ¿no? Por toda una serie de articulaciones que los maxilares tienen con el resto del cráneo, claro. O sea que nada que ver absolutamente ni con una vaca, ni un camello, ni nada conocido, ¿no? Ni siquiera con las cabras, que son increíbles también. Es decir, ellos desarrollaron un sistema de masticación típico que no tiene de ningún otro animal, pero que a todas luces vistas las superficies oclusales, las superficies que implican el rozamiento de diente contra baterías dentales para triturar los alimentos vegetales, tenían que ser realmente muy, muy eficientes, ¿no? Todas estas técnicas de rayos X, luz sincrotrón, etcétera, informatizadas, nos permiten ver cosas también como, por ejemplo, algunos ornitópodos, como este Parasaurolophus, tienen una cresta en la zona dorsal del cráneo, que está formada sobre todo por los huesos nasales, que incluso se ha reconstruido, ¿no? Este es un modelo de esa cresta. Y los paleontólogos que reconstruyeron el modelo de las cavidades de esta cresta, que fijaros que cada color implica una vuelta característica, lo que hicieron también es virtualmente también pasar un sonido, porque esto probablemente serían elementos resonadores para animales que fijaros que sabemos que eran gregarios. Todos estos, incluso los triceratops y los ornitópodos, hemos encontrado a veces miles y miles de huesos de la misma especie en un sitio, lo cual parece indicar claramente que formaban enormes rebaños. Se ha calculado que en algunos rebaños, por ejemplo en Montana, en Estados Unidos, o en Alberta, en Canadá, los rebaños podían tener miles y miles de individuos. Y bueno, pues a un animal gregario le viene muy bien no solamente las señales visuales como las plataformas estas de los ceratopsios, sino también las señales sonoras, ¿no? Y esta gente lo que ha hecho virtualmente es reconstruir cómo podría sonar este aparato si fuera un resonador, ¿no? Y esto es lo que han encontrado.
Fijaros que es como una especie de tuba, ¿no? Es decir, y tiene sentido porque los sonidos de baja frecuencia son los que, como sabéis, más se extienden, sobre todo en una sabana, por ejemplo. Bueno, los típicos ejemplos son los elefantes, ¿no? El barritado de los elefantes es capaz de oírse a kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Probablemente la función de esta cresta en Parasaurolophus y otras formas afines, esta cresta tan complicada, con huecos tan complicados, sería semejante. Bien, dentro de las principales radiaciones vamos a ver rápidamente a los sauropodomorfos y a los terópodos, ¿no? Para pasar ya a la última parte de la charla. Las formas más primitivas de sauropodomorfos se llaman prosaurópodos, ¿no? En realidad un prosaurópodo, como este que veis aquí, que es el género Plateosaurus, es una especie de híbrido en morfología general entre un terópodo y un saurópodo, uno de estos que ahora lo veremos, de cuello largo y cola muy larga, ¿no? En realidad, si un Plateosaurus le estiramos el cuello y le hacemos las extremidades anteriores más largas y más graviportales, es decir, con más capacidad de soportar una masa mayor, lo que tenemos es directamente un dinosaurio saurópodo, ¿no? Los dinosaurios saurópodos son también algo impresionante, todos son fitófagos, ahora comentaremos un poco eso, y algunos son absolutamente increíblemente grandes. Este es Turiasaurus, un saurópodo encontrado en Teruel hace unos años. El húmero, el hueso del brazo, tiene casi 1,80 m, la longitud total del animal se calcula entre 36 y 38 metros, y el peso entre 40 y 47 toneladas, ¿no? Es decir, y no es es uno de los más grandes, pero no es el más grande de todos los conocidos, ¿no? Los saurópodos, como hemos dicho, son todos animales herbívoros. Y el caso es que siempre ha habido problemas porque, por ejemplo, en el Jurásico Superior en Estados Unidos tienes conviviendo en el mismo hábitat y en la misma edad, por supuesto, a lo mejor 4 o 5 especies diferentes de saurópodos. Y claro, eso es un poco difícil, eso tienes que explicarlo desde un punto de vista ecológico. Una de las explicaciones que ahora se están estudiando más es lo que se llama la partición trófica, es decir, animales que están estrechamente emparentados y que por lo tanto tienen hábitos parecidos, pero que comen cosas diferentes. Y al comer cosas diferentes, digamos que no existe ya un solapamiento de nicho, ¿no? En el caso del género Camarasaurus, fijaros que tienen unos dientes que parecen espátulas, ¿no? Es decir, estos animales probablemente eran formas ramoneadoras, ¿no? Eran formas que comían hojas, ramitas, frutos, yemitas, pero digamos de plantas de porte arbóreo, ¿no? de porte como árboles, de porte muy alto. En cambio, pues este Camarasaurus es sincrónico y simpátrico, es decir, que vivió con formas tan conocidas como Diplodocus, por ejemplo, ¿no? Pero los Diplodocus, fijaros que tienen unos dientes completamente diferentes. Si esta diferenciación entre la morfología dental la unimos a diferencias también muy notables en lo que es la disposición del cuello y la longitud del cuello, todos muy largos pero diferentes, obviamente, creemos que la diferencia entre Camarasaurus y Diplodocus es que Camarasaurus comía, ya os digo, un ramoneador, y sin embargo Diplodocus es un pacedor, es decir, es un animal que obviamente no podía comer hierba, porque la hierba todavía no existía cuando existían estos bichos, pero digamos que plantas de porte herbáceo, ¿no? Es decir, de bajo porte, ¿no? De plantas pequeñitas. No sé si herbáceo sí, ¿no? Herbáceo. Bueno, y los últimos que vamos a ver son los dinosaurios carnívoros. Esta es una reconstrucción de un dinosaurio también español que se llama Concavenator. Es un carnívoro de talla mediana tirando a pequeña, de unos 6 metros de longitud y unos 500 kilos de peso. Se encontró en la serranía de Cuenca
hace unos años, en un yacimiento que se llama Las Ollas, y desde luego uno de los dinosaurios mejor conocidos de los terópodos es, por supuesto, el género Tyrannosaurus, del cual ya se conocen incluso casi una veintena de esqueletos prácticamente completos, ¿no? Volviendo a las técnicas estas de observación por rayos X o luz sincrotrón, pues lo que podemos ver en un animal como Tyrannosaurus es que el cráneo está muy aligerado, ¿no? Es decir, que tiene toda una serie de senos, es decir, de zonas huecas que realmente son sorprendentes, ¿no? Lo mismo que antes, fijaros que estas son las narinas externas, estos son los conductos nasales, y finalmente hay un seno aquí, que es un seno, no es nada más que una cavidad vacía, ¿no? Un seno que es el seno promaxilar. También se ha pensado mucho, se ha estudiado mucho por qué estos animales tenían todas estas cabezas básicamente huecas, ¿no? Se le podía llamar cabeza hueca sin ofenderle, probablemente, porque son así, ¿no? Una explicación posible de esta zona también, de la zona respiratoria y los senos promaxilares tan grandes, pueden ser también cajas de resonancia para hacer un rugido más aterrador, eso podría ser. Incluso hay también explicaciones de dinámica de fluidos, es decir, que dicen que, claro, el aire entra por las aberturas nasales con un tamaño determinado, a una mayor velocidad, y cuando entra se expande en los senos promaxilares y en el conducto nasal, en una cavidad mayor. Ahí baja la velocidad y por lo tanto puede, digamos, desprender humedad, ¿no? Es decir, que entonces puede a lo mejor empapar o humidificar los epitelios olfativos o los epitelios en general de todas las cavidades nasales del animal. Estas son hipótesis que siempre nos costará mucho a los paleontólogos contrastarlas, ¿no? Pero bueno, de momento están ahí, y hace unos años habría hipótesis que hubiera jurado yo que no se podrían contrastar en la vida, y ahora se sabe perfectamente, se han encontrado las formas de contrastarlas. Bueno, y a partir de estos dinosaurios carnívoros aparecen las aves, es decir, aparecen las aves que tienen multitud de rasgos comunes con los dinosaurios carnívoros. Por ejemplo, tienen 3 dedos en los pies, como nos hace ver esta gallinita que le ha dado el día al señor que acaba de hacer todo este yeso, no, esto que es cemento, cemento. Como hemos visto, los dinosaurios son ancestralmente bípedos, las aves también, no conocemos ninguna ave que sea cuadrúpeda, eso parece claro. Se conocen formas muy cercanamente emparentadas con las aves que tienen algo, una estructura esquelética que se podía llamar una protoala o una preala, antes del ala de las aves, y que además están completamente cubiertos con plumas, ¿no? Es decir, este es un caso de un bicho primitivo, se llama Sinornithosaurus, que lo podemos ver completamente cubierto de plumas. Obviamente no son las plumas que uno espera ver en un ave actual, son plumas primitivas, son simples pelos, ¿no? Pelos huecos, pero pelos. Bueno, pelos, no pelos, ¿no? Plumas en forma filiforme, ¿no? En forma de pelo, ¿no? En cualquier caso, el registro fósil nos indica que existen dinosaurios no aves, no avianos, que están cubiertos de plumas filiformes, pero hay otros que tienen ya unas protoalas realmente desarrolladas, como es el caso de Microraptor, de este animal chino, del Cretácico de China, y además tienen unas plumas increíbles, ¿no? Unas plumas que se parecen mucho a las de las aves actuales, ¿no? De manera que, como conclusiones de este asunto, las aves son los únicos dinosaurios actuales. Las aves son dinosaurios especializadas en el vuelo, ¿no? Las plumas son anteriores al vuelo y a las propias aves. Y por último, lo más evidente, las aves son los únicos supervivientes de la crisis final del Cretácico, es decir, de la crisis de la gran extinción de hace 66 millones de años, ¿no? Bueno, ¿y cómo era el mundo antes un poco antes de 66 millones de años?
Pues esto es un mapamundi general de cómo creemos que era el planeta unos pocos millones de años antes de la caída del meteorito, ¿no? Fijaros que hay un mar interior norteamericano que divide Norteamérica en dos partes, una parte occidental y una parte oriental. La península occidental europea no existe. Europa, toda esa zona de Europa es un archipiélago, y aquí tenemos la placa continental más marchosa de la historia de la Tierra, que es la placa India, que se acababa de separar de Madagascar, del Sudáfrica y de la Antártida, y en unos millones de años, hace como 55 millones de años, a una velocidad que los geofísicos calculan en 20 centímetros por año, avanza para chocar contra la placa asiática y formar la cordillera del Himalaya, ¿no? Este es el mundo, digamos, que existía cuando la mayoría de los dinosaurios desaparecen. Yo solo voy a hacer hincapié en un asunto. Fijaros que es un mundo muchísimo más acuático, es un mundo mucho más oceánico. El mundo nuestro ahora, y luego ahora veremos las implicaciones, es un mundo mucho más continental. Es decir, que existe la proporción entre zonas emergidas y zonas oceánicas o marinas es mucho mayor ahora que hace 70 o 68 millones de años, ¿no? Bien, hace 66 millones de años ocurrieron uno o más eventos catastróficos que generan la desaparición, hasta donde sabemos, al menos en el registro fósil que tenemos, del 75% de las especies conocidas en ese momento. Voy a pasaros rápidamente también, porque algo me parece muy divertido, la visión de la historia de la vida, incluida la crisis del final del Cretácico, que tiene Homer Simpson. Las primeras células, los primeros animales multicelulares, los peces, esto aquí va a toda velocidad. Los peces obviamente salen del agua, forman los primeros tetrápodos. También aparecen los primeros ancestros de los mamíferos que convivieron con los dinosaurios. Y en ese momento los mamíferos se ponen a salvo y cae el pepino, es que no sé por qué le llamo pepino, el gran meteorito. Los mamíferos nos hacemos los dueños del planeta, y un grupo de mamíferos se llaman primates, los humanos, la hominización, algunos eventos de retroevolución, como este que veis aquí, y finalmente la evolución cultural, ¿no? Bueno, fijaros que si consideran los primeros eucariotas que conocemos en el registro fósil, pues son como 2.300, 2.500 millones de años de historia de la vida contados en 2 minutos, lo cual es todo un récord, ¿no? Bueno, ¿y quién nos abandona en la Tierra cuando ocurre esta gran extinción? Desaparecen unos animales increíbles que formaban probablemente una biomasa de moluscos pelágicos como nunca ha existido en la Tierra y nunca ha vuelto a existir, que son unos cefalópodos que se llaman amonoideos, ¿no? Todavía existen algunos parientes primitivos, curiosamente, de los amonoideos, como es el género Nautilus actual, ¿no? Desaparecen también otros ancestros de otros grupos de cefalópodos actuales, como son los pulpos, las sepias, los calamares, que se llaman belemnites. Desaparecen algunos organismos realmente sorprendentes, súper especializados, ¿no? Como son los rudistas, que son unos bivalvos que modifican una de las valvas para hacer una valva cónica y otra valva opercular, y hacían verdaderas maravillas, biohermos, bioconstrucciones, arrecifes, digamos. Pero claro, los arrecifes actuales son mayoritariamente pues de cementerios, ¿cómo se llaman? Los corales, esponjas y otros animales, pero en aquella época eran exclusivamente bivalvos, desaparecieron completamente sin dejar descendencia. Tampoco dejaron descendencia los grandes depredadores pelágicos reptilianos,
como los plesiosaurios o como los mosasaurios, ¿no? Desaparecen sin dejar ninguna evidencia, ¿no? Este es un mosasaurio enorme, enormemente grande, de esta película que a lo mejor habéis visto, que se llama El Mundo Jurásico. En realidad los mosasaurios más grandes que conocemos son como la mitad que este. No están mal, son como 12 o 14 metros, pero vamos, este bicho se le ha calculado un tamaño de unos 40 metros, ¿no? Cosa que está fuera de... Y también aprovechando que estamos en la película El Mundo Jurásico, pues desaparecen completamente unos primos cercanos de los dinosaurios, que son los pterosaurios, pero no son dinosaurios, ¿no? Los reptiles voladores. Fijaros otra vez otro detallito de Hollywood, un pterosaurio de una envergadura de unos 4 o 5 metros de ala, que se lleva a velocidad cero, una señorita que pesará por lo menos unos 50 kilos, ¿no? Esto me parece bastante improbable, ¿no? Pero insisto, una cosa es el cine y otra cosa es la paleontología, ¿no? Por supuesto desaparecen los dinosaurios, eso está claro, y os vuelvo a recordar solo un instante que hay un grupo de dinosaurios, que son las aves, que no desaparecen, y aquí las tenemos afortunadamente. Bueno, ¿y cuáles son las hipótesis explicativas? Esto voy a ir muy rápido. Bueno, primero voy a comentar algunas cosas que son divertidas y luego cuando lleguemos a lo serio iré muy rápido porque para eso tenemos la reunión del 27 de mayo. Si uno cuenta el número de explicaciones que se han dado para la extinción de los dinosaurios, se pueden contar más de 100. Algunas súper originales y súper imaginativas, ¿no? Por ejemplo, en los años 40 o 50 se decía que era una gran sequía, ¿no? En realidad esa sequía procedía exclusivamente, que también se explicó en la extinción en la película de Walt Disney Fantasía en el año 40, por una sequía que se encontró en un lugar determinado de Wyoming, que se llama Hope Ranch, por este señor, uno de los dinosauriólogos más representativos que hemos tenido en la historia, Barnum Brown, que encontró miles y miles de huesos de dinosaurios en una zona que era claramente en una serie de charcas que se estaban secando, ¿no? Y a partir de ahí pasó a una explicación global, ¿no? Hay explicaciones que no tienen ninguna base empírica, esta por lo menos tenía cierta base empírica, pero hay explicaciones como plagas de orugas mundiales que acabaron con todas las plantas. No se sabe de dónde viene, nunca he sabido dónde venía. Que los mamíferos se comían los huevos de los dinosaurios, ¿no? Cosa que no nos consta tampoco. Y si nos consta algo, hay un mamífero grande, de la era de los dinosaurios, que se llama Repenomamus, un mamífero primitivo, de un linaje de mamíferos ya extinguido, del tamaño de un perro mediano, que sí se le ha encontrado en varios esqueletos, se han encontrado huesecillos de embriones de dinosaurios, ¿no? Pero hasta ahí, a partir de ahí no puedes, con un ejemplo, no puedes en principio extenderlo a nada, ¿no? Y había gente realmente imaginativa. En el comienzo de los años 80, un oftalmólogo británico se le ocurrió que los dinosaurios habían muerto ciegos, habían desaparecido porque se cegaron con un sol abrasador, que no sabemos de dónde, no sé si se le aparecería a alguien y se lo dijo. Y en realidad él lo justificaba porque todos estos cráneos tan raros de los Triceratops o de Parasaurolophus, en realidad él decía que eran viseras para protegerse del sol, ¿no? Bueno, eso llegó a tal nivel que en los años 60 y en la década de los 70 prácticamente cada área de conocimiento científico tenía una hipótesis para la extinción de los dinosaurios. Una cosa realmente sorprendente, ¿no? Esto es un chiste de la época que dice que el señor Burke, químico, es la única persona en toda la ciencia que no tiene una teoría sobre la extinción de los dinosaurios, que prácticamente es literal, ¿no? Por supuesto, sin hablar del ataque de pequeños hombrecillos verdes metidos en platillos volantes, falta de espacio en el arca de Noé, que también se ha hablado. O bien Noé construyó una segunda arca exclusivamente para los dinosaurios, pero tuvieron muy mala suerte porque les cayó un meteorito encima. O los súper imaginativos y lamentablemente divertidos
creacionistas, no todos los creacionistas, ya sabéis que hay muchos tipos de creacionistas, ¿no? Pero estos son especialmente imaginativos. Los que hicieron hace pocos años, inauguraron un museo que llaman Museo de la Creación en un pueblo de Kentucky, en Estados Unidos, que se llama Petersburg. Y esta gente lo que dice es que los dinosaurios fueron creados con el sexto día, igual que los seres humanos, ¿no? Que vivieron con nosotros durante unos miles de años y luego Noé metió a los dinosaurios en el arca. No sé cómo los metería, pero los metió. Y luego se extinguieron. ¿Y por qué se extinguieron? Pues se extinguieron básicamente por sobrecaza de los seres humanos, ¿no? O bien porque, digamos, una maldición divina, ¿no? Después del pecado original, los dinosaurios, por ejemplo, el Tyrannosaurus tiene unos bracitos ridículos, ¿no? Pues esa es según esta explicación, es una maldición divina, sin más, ¿no? Entonces, bueno, con sobrecaza y maldición divina, los dinosaurios se extinguieron, pero después del diluvio, ¿no? Eso es una cosa muy sorprendente. Bueno, vamos a la chicha, ¿no? Pero la chicha rápida. Lo primero que hay que decir es que en la actualidad obviamente se piensa que las causas de extinción de los dinosaurios están dentro, por supuesto, de un fenómeno de mayor entidad que explicaría, o que tenemos que tratar de que explique, la extinción de todos los organismos, ese 75% de las especies que desaparecen del planeta, ¿no? Y hay tres hipótesis, en principio, determinantes. Una, la caída de un objeto meteórico, de un meteorito, fenómenos de vulcanismos y cambios eustáticos, es decir, cambios en los niveles marinos y oceánicos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, esto simplemente es un corte de una película que se llama Deep Impact, del año 98, para que nos hagamos idea de lo que significa un... Y esto que en la película, el meteorito es mucho más pequeño que el que creemos que cayó aquí en el Cretácico superior, ¿no? Genera, pues, todas unas ondas de choque y unos tsunamis absolutamente, bueno, que se calculan, los tsunamis se calculan en como 4 kilómetros en mar abierto y como 200, 300 metros en la costa, ¿no? O sea, algo realmente brutal. Bueno. ¿Qué evidencia tenemos, qué chicha buena tenemos para mantener la hipótesis de impacto? Primero, sabemos, y cada vez está mejor identificado, dónde cayó el meteorito y el tamaño que se estima en 10 más menos 4 kilómetros, ¿no? El meteorito está en la costa de Yucatán, tiene un diámetro de unos 150 kilómetros y una profundidad de unos 20 kilómetros, ¿no? Es decir, el cráter, me refiero, no el meteorito, ¿no? Un cráter realmente muy grande, ¿no? Y luego tenemos otra evidencia que los geólogos, los sedimentólogos, paleontólogos, llevan estudiando mucho tiempo, que es lo que se llama la capa límite. Y esta capa límite es una estructura que ahora veremos que se puede encontrar prácticamente en todo el mundo, justo entre el final del Cretácico y el comienzo del Terciario, ¿no? La capa límite es una capita de tamaño centimétrico, es decir, se puede ver en muchas partes. Por ejemplo, no sé si alguna vez vais ¿cómo se llama? Es una zona de Murcia, a Caravaca de la Cruz. En Caravaca de la Cruz ahí, bueno, está expuesta de una forma realmente espectacular, ¿no? Y fijaros que es un pequeño estrato de pequeña potencia, de margas y arcillas, y completamente negro, ¿no? Y el negro es hollín. Y este hollín, fijaros que esta es una gráfica del contenido en hollín digamos, de la singularidad que implica este contenido de hollín, que se explica por la cantidad de elementos incandescentes en suspensión que generó el impacto y
obviamente fueron cayendo posteriormente a la Tierra y prácticamente se cree que la totalidad o casi la totalidad de masas vegetales ardieron directamente y eso genera una cantidad de hollín tremendo, ¿no? Y otra característica interesante de esta capa es que tiene también una singularidad, tiene un contenido extraordinariamente alto en un elemento del grupo del platino que es el iridio. Los planetólogos y los geoquímicos nos dicen que este iridio no puede pertenecer a la corteza terrestre, tiene que pertenecer necesariamente a un organismo, a un objeto extraterrestre. Fijaros que, para acabar un poco con este asunto, hace 10 años un grupo muy nutrido de geólogos, geofísicos, geoquímicos, paleontólogos, estratígrafos, petrólogos, etcétera, entre los cuales está como una de las lideresas o una académica de esta casa, que estará además aquí en esta reunión que os digo del 27 de mayo. Bueno, esta gente lo que hizo fue, yo creo que para mí ya es uno de los trabajos definitivos sobre la hipótesis de impacto. Lo que hicieron fueron investigar toda una serie de columnas estratigráficas, no solamente en los continentes, sino también en perforaciones oceánicas y marinas. Y fijaros que clasificaron todas estas columnas estratigráficas por su distancia a la zona cero. La zona cero es esta estrellita negra que veis aquí, ¿no? Las columnas muy cercanas, de una distancia inferior a 500 kilómetros, muy proximales, son las violetas, y las mayores de 5.000 kilómetros son las amarillas. Entre otras cosas, mira, estas son las que están en España, especialmente la de Caravaca de la Cruz, ¿no? Fijaros que lo que tenemos, la evidencia que tenemos, es una evidencia de libro, es decir, lo que uno podría esperar que se sedimentara después de caer un pedrusco del cielo de ese tamaño, está clavadito en estas secuencias estratigráficas. 2 ejemplos solo. En las zonas más proximales, como es esta que veis aquí, tenemos potencias de 30, 40 metros de cascotes, ¿no? Lo que se llama la brecha de impacto, es decir, que son pedazotes de la roca golpeada que salieron despedidos y claro, son pedazotes de tamaño considerable, pues llegan hasta donde llegan, pero vamos, no llegan muy lejos. Sin embargo, más de 5.000 kilómetros, pues llegan el hollín, llegan partículas en suspensión que están en la atmósfera y otros elementos que, insisto, que veremos en su momento. Es decir, que en todas, por supuesto, está la capa límite, que veis aquí, pero obviamente en las columnas estratigráficas de 5.000 kilómetros solo encuentras como evidencia la capa de límite, porque están obviamente muy lejos de la zona de impacto, ¿no? Existen también, y se ha comprobado desde hace muchos años, que por esta época, en una edad de cientos de miles de años probablemente, existieron enormes erupciones volcánicas, basálticas, se llaman los basaltos del Deccan, que generaron, se calcula en principio, una extensión de erupción de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Os recuerdo que España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados, es decir, que en origen estas erupciones venían como 3 veces la extensión del Estado español. Claro, esto obviamente tenía que generar, en principio, cosas muy malas, ¿no? para la existencia de la vida. Y bueno, este volcán que he puesto no tiene nada que ver con el tipo de erupciones volcánicas pero bueno, lo he puesto aquí porque es muy bonito, simplemente, ¿no? Pero no es el tipo de erupción volcánica que tenemos en la India, ¿no? Bueno, lo que está claro es que estos gases pues están llenitos de cosas tan ricas como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos, en fin, cosas que realmente parecen bastante incompatibles con la vida en términos generales, ¿no? Por último, también se sabe desde hace muchos años que al final del Cretácico hay una enorme regresión marina, ¿no? Que coincide, en este caso, en escalas
pues más de 100 de unidades de tiempo, más de 100.000 años, por lo menos, quizá más de 1 millón de años, ¿no? Es una escala de tiempo bastante grande. Pero bueno, fijaros que esta es un esquema muy sencillo. En la horizontal tenemos el tiempo y en la vertical tenemos el área no marina, es decir, las áreas emergidas, en unidades de millones de kilómetros cuadrados. Fijaros que en el tránsito entre el Cretácico y el Terciario, desde aquí hasta aquí, hay una caída enorme, un aumento enorme de las áreas emergidas, que se calculan aproximadamente en unos 30 millones de kilómetros cuadrados, que para que os hagáis una idea es la extensión actual de África, más o menos. Es decir, que lo que os decía antes, es decir, que el continente, el mundo, nuestro mundo, la Tierra, se hace de un planeta acuoso, con mucha agua, a tener muchísima menos agua. Esto genera, por supuesto, tuvo que generar cambios globales importantísimos en el clima, con ambientes más continentales, con climas más continentales, digamos, una estacionalización del clima mucho mayor, inviernos más rigurosos, veranos más rigurosos, en fin, todo este tipo de cosas. Y además, obviamente, lo que supuso es que una de las zonas con mayor riqueza en materia viva, con mayor biomasa, son las plataformas continentales de los continentes, obviamente. Y entonces todo eso desapareció, porque al hacer la regresión se llevó cantidad de faunas, sobre todo faunas bentónicas, ¿no? Faunas asociadas o casi asociadas a los fondos someros oceánicos. La conclusión es que es una única causa, son 3 causas a la vez, eso lo dejamos para el día 27. ¿Y qué pasa después de las dos grandes de las extinciones? Pues que hay 2 grandes radiaciones, ¿no? Por una parte los dinosaurios que quedaban, las aves, y por otra parte nosotros mismos, los mamíferos placentarios, ¿no? Si el número de especies es indicador del éxito evolutivo, las aves tienen el doble de especies que tenemos los mamíferos placentarios, ¿no? O sea que los dinosaurios siguen siendo muy importantes en este planeta, ¿no? También pasa, por supuesto, que los dinosaurios que no son aves pues se instalan en la cultura popular, ¿no? Y eso también es importante, y eso quizá hablemos otro día, ¿no? Por último, y esto sí que es lo último de lo último, los paleontólogos, bueno, no sé si servimos para algo, pero bueno, por lo menos servimos para en principio, intentar explicar un poco la historia de la vida, ¿no? Pero parece que incluso en el futuro a lo mejor tenemos incluso otras posibilidades, ¿no? de supervivencia. Esto que veis aquí es un fotograma de uno de los episodios, otra vez, de Homer Simpson, que yo creo que es uno de los más finos observadores de la naturaleza humana del siglo XX y de parte del siglo XXI, ¿no? Bueno, lo que veis aquí es a Homer Simpson con una cogorza de espanto que se ha metido dentro de la cabeza de un dinosaurio, ¿no? Y aquí hay 2 policías que están arrastrando a Homer de los pies que le salen por las narices, por la nariz del dinosaurio, ¿no? Y entonces, desde dentro, Homer dice: dormir en la cabeza de un tiranosaurio no va contra la ley. A lo cual el policía le responde: señor, está usted dentro de un Allosaurus. Y Homer responde: quiero hablar con mi paleontólogo, ¿no? A lo mejor serviremos para esto. En el futuro es posible que incluso nos llame la justicia, ¿no? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.